Learning Legendario, episodio 17. A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Inés Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta. Hoy hablaremos no con uno, sino con dos expertos en neuroproductividad. Es mi primer trío y yo creo que ha sido toda una experiencia muy interesante que te va a gustar. Pero antes de empezar te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para hacer mejores cursos y talleres de formación, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación. ¡Empezamos! David, acabo de ver a Mikel y creo que le pasa algo. Deberías verle. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? No sé, le noto algo raro, algo impresionado. Qué raro. Si solo me dijo que iba a pasar unos días trabajando en la oficina con un cliente. Mira, aquí está. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Desayunos de 2 horas, hacer presentaciones con Excel, reuniones con todos los empleados sin agenda. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bueno, pues después de haber recuperado a Mikel de este trauma, hoy tengo el placer de presentarte a Mikel y David, que son formadores y fundadores de Emorganizer. Mikel y David han ayudado a miles de profesionales a ser más productivos y a mejorar su rendimiento. Bienvenidos, Mikel, David, ¿cómo estáis? Hola, Juanda, ¿qué tal? ¿Todo Hola, bien? Juanda. Oye, muchísimas gracias por lo que os decía antes, por conectaros, porque sé, Mikel, que tú lo tienes ahí complicado desde Panamá y es un auténtico placer poder hablar con los dos. No, encantados de estar acá. La verdad es que es súper interesante esta entrevista. Además es algo que especialmente nos motiva porque muchas veces nos preguntan cosas sobre neuroproductividad, que hablaremos en ello, pero no nos preguntan sobre cómo hacemos las sesiones de productividad. Por lo tanto, encantados de estar en este podcast. Sí, además, fijaros que una cosa que me llamó la atención de vosotros es que normalmente conoces a muchos formadores que son formadores independientes y van, bueno, pues funciona como un lobo solitario, ¿no? Que van por ahí pues buscando las formaciones. Y a mí lo que me ha sorprendido de vosotros es que erais, digamos, una pareja, ¿no? De formadores, que trabajáis como socios, entiendo. Pero ahora nos contaréis más. Y eso me pareció muy curioso porque normalmente veo que muchos formadores tienden a ir solos, ¿no? Pero también entiendo esto de que si quieres llegar lejos, ¿no? Ves acompañado. Oye, Exacto. y para los que no os conozcan todavía, ¿podríais contarnos un poquito quiénes sois y qué es lo que hacéis? Sí, por supuesto. Le contamos rápidamente un poco lo que hacemos. Nosotros, todo nació esta relación que tenemos David y yo como una historia romántico-profesional de emprendimiento, por supuesto. Y en 2013, es decir, ya hace un poquito, aproximadamente dentro de poco, ahora 6 añitos, fundamos la empresa Emorganizer, ¿sí? Que así en latino se pronunciaría Emorganizer con Z. Y nosotros nos dedicamos a la neuroproductividad, que puede parecer un concepto algo extraño, pero lo que queremos hacer nosotros es la gestión del tiempo del siglo XXI. Igualmente, ahora en breve explicaremos un poco qué es esto de la neuroproductividad, pero para que la gente se haga una idea es un poco cómo puedes entrenar tu cerebro para que consigas aquello que tú deseas, es decir, que consigas mejores resultados. Y en esta asociación, o sea, ¿por qué visteis que era interesante asociaros? Me refiero en este encuentro romántico, que es lo que cada uno vio en el otro, ¿no? Para que surgiera esa chispa. Sí, bueno, pues en realidad nos dimos cuenta de que teníamos dos perfiles muy, muy diferentes, pero muy complementarios a la vez, ¿no? Porque Mikel en este caso, pues él es psicólogo organizacional, hizo un máster también en recursos humanos y luego pues tiene mucha experiencia en el mundo de la
de las consultorías de recursos humanos, formación, incluso también hizo selección. Y yo pues soy un perfil muy raro, muy rara avis, como siempre decimos en los talleres cuando nos presentamos, porque soy ingeniero de montes, ingeniero forestal. Anda. Entonces, claro, no tiene nada que ver en principio con este mundo. Lo que pasa es que luego yo, cuando terminé la carrera, pues no encontraba trabajo, estuve en el sector del retail un tiempo, que tampoco tenía nada que ver, y luego hice un máster en inteligencia emocional en las organizaciones, y allí fue donde me di cuenta que yo quería dedicarme a ser formador, ¿no? Entonces yo no sabía muy bien cómo hacerlo, y aquí pues un día hablando con Miquel en una cena que tuvimos, pues oye, y estamos en esta situación, ¿no? Miquel quería emprender, yo quería meterme en este mundo, no sabía muy bien cómo, y entonces un poco sin saber cómo, pues surgió esa idea de montar un negocio juntos, y así fue. Y con esto de la neuroproductividad, me gustaría ver vuestro concepto de productividad, porque muchas veces lo que he visto, ¿no?, de gente o otros profesionales que hablan de productividad, se centran en que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y yo alguna vez he escuchado a Miguel en alguna charla, pero que no se trata tanto de hacer muchas más cosas, ¿no?, sino de tener más foco en lo que hacer, ¿no? ¿Podríais explicar un poco vuestro concepto de lo que es la productividad cuando lo presentáis, ¿no?, a la gente? Sí, de hecho, en realidad la neuroproductividad son nuevos hábitos y nuevas formas de organizar y distribuir el trabajo, ¿no? Entonces, nos enfocamos más en cambiar de hábitos, en cambiar la manera de trabajar, y no tanto en trabajar más o trabajar menos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es esto, ¿no? El tema de nuevos hábitos y nuevas formas de organizar el trabajo, pero nos basamos un poco en 3 disciplinas, que es la productividad personal o administración o gestión del tiempo, pero a eso le sumamos la parte emocional, la inteligencia emocional, y por último le añadimos esta parte de neurociencias, de descubrimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona el cerebro para que tenga un rendimiento óptimo, y eso un poco es lo que más nos distingue, ¿no? Especialmente esta última parte, porque al final nos damos cuenta de que para adaptarnos a la realidad laboral actual, ¿no?, del siglo XXI, especialmente para los profesionales del conocimiento que trabajan con mucha información, que las prioridades cambian muy rápido, pues necesitamos un poco saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo gestionar nuestra atención, por ejemplo, que es uno de los recursos más importantes que debemos de gestionarnos. Ya no se trata de gestionar el tiempo, sino de gestionar nuestra atención, ¿no? Y entonces lo que tratamos de dar es esas herramientas, esas metodologías, esos sistemas, esas técnicas, para que las personas, cada uno sepa cómo organizarse mejor para tener en cuenta todo esto, ¿no? Yo quería añadir algo muy interesante, y es que al final la neuroproductividad viene a cubrir como una especie de caja negra que tenemos los seres humanos. Me explico. La caja negra sería: yo ya sé lo que tengo que hacer, lo sé perfectamente. De hecho, me he leído tropecientos posts que son súper interesantes sobre un tema, pero no lo hago, ¿no? Entonces, nosotros vemos un poco por qué el cerebro no lo hace. Al final, muchas de las cosas que nos suceden no es porque no tengamos la información o el conocimiento, sino porque simplemente hemos decidido que no es un buen momento para hacerlas. Entonces, lo que hacemos sobre todo es investigar por qué el cerebro normalmente se corta, se bloquea y decide no conseguir aquellas metas que estás pensando. Al final también tiene mucho que ver con las expectativas que uno tiene, y nosotros nos encanta saber qué dice la neurociencia en el aspecto de, vale, no estoy haciendo esto, ¿y por qué no lo hago? Y aquí es donde nosotros entramos, y es un tema que nos encanta, tanto a nivel personal como obviamente a nivel corporativo, ¿no? En general, el público al que os dirigís o los clientes con los que trabajáis, ¿son más de empresas o son más particulares también? Sí, en general nosotros trabajamos mucho con empresas, y empresas de determinado tipo que buscan algo diferente, ¿no? La neuroproductividad al final, como antes comentaba, era un poco como la gestión del tiempo del siglo XXI, es decir, que buscamos que vaya mucho más allá de las fórmulas tradicionales de urgencias, prioridades, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro público normalmente suelen ser grandes corporaciones que están muy orientadas a la innovación a nivel científico, a nivel de todo tipo, ¿no?, tecnológico también. Entonces, siempre hay muchas personas que están interesadas en la neuroproductividad, porque no deja de ser una competencia transversal. Todo el mundo quiere ser productivo, todo el mundo quiere hacer muchas mejores cosas, etcétera, pero sí que es verdad que nuestro público objetivo, o al menos el público que nos dirigimos habitualmente, suele ser las grandes corporaciones. Y cuando trabajáis con estas empresas, ¿qué 3 cosas, me refiero, es lo primero, por ejemplo, que
que detectáis o que podrían mejorar? Me refiero, ¿o qué 3 hábitos podrían incorporar esos empleados para mejorar su productividad? Bueno, o a nivel personal, podríamos incorporar todos, ¿no? Para mejorar nuestra productividad. Sí, lo primero que diríamos, y para mí es una cosa muy importante, es el tema de la planificación. Entender que la planificación hoy en día ya no tiene sentido. Es decir, el exceso de planificación también es el exceso de frustración, ¿de acuerdo? Entonces, planificar menos es la clave. Muchas veces la gente piensa que tiene el 100% de la energía durante todo el día y toda la semana. ¿Y esto es verdad? Pues seguramente no lo sea, porque a partir del miércoles, jueves, tu energía baja radicalmente. Entonces, nosotros diríamos que... Y si tienes niños ya ni te cuento. Bueno, por supuesto, por supuesto. Entonces la idea sobre todo es pensar en una semana como algo mucho más pequeñito de lo que la gente cree. Ya no son días de 8 horas, sino hay que pensar como mucho en 2, 3 días vista y teniendo en cuenta que a lo mejor en un día, operativamente hablando, solo tenemos 1 horita y media, 2 horas, 3 horas a lo sumo. Por lo tanto, no planifiquemos como si tuviéramos todo el día completo, planifiquemos como si tuviéramos pequeñas pistas, es decir, pequeñas horas durante el día. Eso es lo primero que le diríamos. Lo segundo, y creo que es una parte muy importante, es dejar de implementar nuevos hábitos. Sí, ya sé que es todo lo contrario de la productividad, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que estamos obsesionados con conseguir nuevas cosas, nuevos hábitos, y la mayoría de estos hábitos, fíjate, Juanda, son muy artificiales. ¿Por qué? Porque son cosas que nos han dicho que deberíamos hacer, es que todo el mundo tiene que meditar, es que todo el mundo tiene que abrir el correo a ciertas horas. Al final son cosas que evidentemente pueden ayudarnos o no a la productividad, pero piensa en hacer mucho menos y que los hábitos te salgan de forma natural. Hay algunos de ellos que los vas a hacer porque los necesitas y otros de ellos porque los deseas, ¿no? Entonces, dicho esto, deja de implementar tantos hábitos porque al final lo que conseguimos es que no implementemos ninguno. Como dato curioso, la idea es que siempre intentes aplicar hábitos que te favorezcan algo, es decir, que no sean de quitar algo, ¿no? Esto en el trabajo pasa mucho, que todo el mundo quiere quitar cosas malas, ¿no? El café de la oficina, el fumar, etcétera. La idea es que apliques algunas cosas que sean más agradables o más positivas para ti, ¿de acuerdo? Y la tercera cosa que diríamos, que creo que David y yo estamos muy de acuerdo con esto, es que tengas en cuenta las cosas repetitivas diarias, ¿de acuerdo? Esas cosas que repites, que siempre son iguales. No es que no hayas hecho nada durante el día. Mucha gente llega a las 8 de la tarde y se pregunta, es que no hice absolutamente nada. Mentira, por supuesto que hiciste mucho, pero el problema es que no sabes muy bien qué has hecho porque no está apuntado en ningún sitio. Mirar el mail, mirar la agenda, repasar los informes, cosas que haces diariamente también son tareas y el hecho de apuntarlas hace que seas mucho más consciente de que realmente has hecho esas tareas. Por lo tanto, ten en cuenta todas aquellas tareas repetitivas que haces durante el día. Creo que esto es un aspecto clave que muchas veces lo olvidamos y solo apuntamos aquellas cosas esporádicas que tenemos que hacer. No, me parecen tres claves geniales. Además que es verdad que es lo que tú dices, que te planificas, crees que cada día tiene 8 horas, pero es verdad que si, bueno, y encima si vas a la oficina ya ni te cuento, porque en la oficina entre que te interrupciones, peticiones de cosas imprevistas y demás, ya es verdad que al final limpias te quedan esas 3 horas. Cierto. Y también me ha parecido muy curioso lo de menos hábitos nuevos, porque es verdad que al final te pones a leer y súper motivado te dices, venga, pues ahora meditando 7 minutos por las mañanas voy a estar mucho más fresco, tal. Y te vas añadiendo cosas que al final es lo que tú dices, ¿no? Que como no encajen bien en tus rutinas, al final es meterte más presión y encima al final pues a veces también sentirte más frustrado por no estar cumpliendo. Uno de los hábitos que antes no tenía y que incorporé no hace mucho y que a mí sí que me funciona, por ejemplo, es el tema del correo, solo chequearlo a ciertas horas. Entonces, normalmente por la mañana lo tengo apagado, salvo a 2 o 3 momentos en el día que entro y lo proceso y entiendo que, bueno, eso es, por lo menos a mí me va sirviendo. Sí que es verdad que algún correo se retrasa, pero bueno, si hay algo urgente, pues Sí. te llaman por teléfono. Es una excelente recomendación, Juanda. De hecho, la idea es que tú controles los dispositivos electrónicos, sean los que sean, y que no sean ellos quien controlen tu vida, por supuesto. Eso es. Y luego las notificaciones en el móvil también las tengo apagadas. Todo lo de redes sociales y demás las tengo apagadas, que eso también me ayuda un poco. Y una pregunta, cuando decís de medir los tiempos de las tareas repetitivas y demás, ¿vosotros recomendáis alguna aplicación para medir los tiempos o simplemente anotarlo en un cuaderno o conocéis alguna aplicación que sea interesante? Bueno, a nosotros nos gusta mucho una herramienta que se llama Toggle, sí, que se escribe T-O-G-G-L, y es una herramienta que te permite pues medir todas las tareas, ¿no? Entonces,
La gracia de medir las tareas repetitivas, más que nada es sobre todo ponerles un límite, ¿no? Porque esas tareas que haces todos los días, como puede ser consultar el email, como ahora muy bien decías, pues a veces se nos va de las manos, ¿no? O pues ahora me pongo a responder mensajes de las redes sociales. Entonces, si no estás midiendo el tiempo que le estás dedicando a eso, puede ser que ese tiempo se expanda, ¿no? Y claro, si se expande demasiado, luego pues te quita tiempo y energía y atención para hacer las tareas más complejas o que requieren más energía y que al final son esas típicas que acabas posponiendo o procrastinando, ¿no? Como se dice también. Entonces, el hecho de medir sirve muchas herramientas, puedes usar desde un cronómetro, aunque a mí pues me gusta, por ejemplo, esta herramienta que te comentaba, esta aplicación, pero la clave de medir es eso, ¿no? Es que no se te exceda el tiempo, que no te pases del tiempo. Exacto. Y esta aplicación es gratis, ¿eh? Eso sí. Genial, pues las pondremos en las notas. Y con esto que decías de las tareas más importantes en la energía, vosotros entiendo que sois partidarios de, ¿cómo lo llaman esto? De comerse el sapo, ¿no? De hacer primero lo que Sí. sea más, digamos, energéticamente más exigente, ¿no? Para Sí. luego, entiendo, pasar a tareas que a lo mejor no requieren tanta ese nivel de atención o de energía, ¿no? Sí, la idea es que tú hagas las tareas más complejas, las que te requieren más energía, más concentración, cuando tú tienes más energía. Pero cuidado aquí, porque no todas las personas tienen más energía por la mañana. Sí, que eso también parece un tópico, ¿no? Que todo el mundo te Claro, dice que las horas más valiosas del día son de 9 a 11 porque son claro. tus horas de energía. Claro, entonces nosotros, como ya sabes, nos gusta mucho las neurociencias, la ciencia, y entonces pues hay ya estudios científicos que hablan del concepto del cronotipo, que es durante el día, cómo funciona o cómo tienes tú la energía a lo largo del día, ¿no? Entonces hay personas que son matutinas, es decir, que tienen más energía por la mañana, hay personas que son vespertinas, tienen más energía por la tarde, e incluso hay personas que tienen más energía por la noche, ¿no? Son las personas nocturnas, ¿no? Entonces, lo ideal sería adaptar tu trabajo y la complejidad de tus tareas en base a la energía que tú tienes, en base a tu cronotipo, ¿no? A cómo se distribuye la energía que tienes durante el día. Entonces, eso, imagínate, Juanda, que tú tuvieras un equipo que todas las personas de ese departamento o de ese grupo tuvieran el mismo cronotipo, ¿no? Entonces estarían todas enchufadas por la mañana, ¿no? Y luego tuvieras otro que fuera el grupo vespertino y todos enchufados por la tarde, ¿no? Pues seguramente la productividad y el rendimiento de esa organización se multiplicaría por una cantidad muy alta, ¿no? Sí, hombre, la verdad incluso a lo mejor estratégicamente, ¿no? Como si tienes un equipo te puede interesar lo que tú dices, ¿no? Tenerlos distribuidos para, incluso a lo mejor geográficamente para cubrir Sí, todas las sí, horas sí. del día y todas las energías, todos los tramos Exacto, de energía, ¿no? exacto. Sí, sí. Estaría. Oye, y en vuestra opinión, ¿funcionan estas metodologías? Bueno, yo es que creo que he probado todas. Creo que empecé con el Eisenhower, que luego comentaré una cosa de un artículo que me gustó mucho de vuestro blog. Luego la técnica Pomodoro, el time blocking, el GTD. ¿Qué os parecen todas estas metodologías de productividad? Bueno, pues creemos que al final lo más importante de la metodología, ¿no? Esto siempre lo comentamos con Miquel, la mejor metodología es la que a ti te funciona. Es decir, no hay una metodología mejor que la otra, ¿no? Eso es un mantra que decimos en todos los talleres y de hecho nos esforzamos mucho en las organizaciones en enseñar un sistema, pero luego que en realidad ese sistema lo importante es que mejore o que cojas una parte que mejore el que tú ya tienes, ¿no? Porque implantar un sistema de nuevo es prácticamente una utopía, ¿no? Es muy complicado, hay muchas resistencias, piensa que el cerebro es muy vago y lo que quiere es ahorrar su energía, entonces implantar un sistema consume mucha energía, por lo tanto va a crear resistencias para no implantarlo, ¿no? Eso un poco como punto de partida. Entonces luego, si hablamos de metodologías, pues por ejemplo el Pomodoro, ¿no? Como comentabas, pues es una técnica que puede ir muy bien, por ejemplo, para tareas rápidas, estas que decía Miquel, ¿no? Las tareas repetitivas, tareas que requieren poca concentración, pues está bien porque es una forma de limitar el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, para tareas complejas, ya no sirve tanto esos 25 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitas tener 20 minutos de concentración para entrar en ese estado de flow, ¿no? Ese estado de flujo, en ese estado en el cual estás muy concentrado y entonces, claro, con el Pomodoro cortarías eso. Por lo tanto, el Pomodoro serviría para tareas cortas y sencillas que no requieren mucha concentración, ¿no?
Otra cosa es, por ejemplo, como me comentabas, el tema de la matriz de Eisenhower. Pues el problema que tiene es Si quieres que explicarla para quien no la conozca. sí, es la matriz tan conocida, ¿no? Que habla de distinguir las tareas entre lo importante y lo urgente, ¿no? Y en base a esos dos criterios, pues salen 4 cuadrantes, ¿no? Y entonces, pues la idea es clasificar las tareas en base a eso, importancia y urgencia, ¿no? Entonces esto nos dimos cuenta con Miquel que ya no tenía sentido en los años en que estamos viviendo ahora, ¿no? En el siglo XXI, ya no tiene sentido, ¿no? Y sobre todo para los profesionales que se dedican al mundo del conocimiento, de la información. Gestionamos mucha información y entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo que ahora es importante, luego no es importante, lo que es urgente ahora en 5 minutos ya no lo es. Gracias a Internet, la velocidad de la información es mucho mayor que hace pues 50 años, cuando Eisenhower, pues claro, Eisenhower es de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto estamos hablando de los años 40, ¿no? Entonces, claro, esto está un poco desactualizado, luego lo popularizó Stephen Covey en los años 80, en su famoso libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y en ese momento pues todavía tenía un sentido, pero yo creo que cuando ya aparece Internet, a partir del año 2000, esto ya no tiene sentido. Entonces debemos de usar otros criterios para hacer las tareas. Y en ese sentido, GTD, Getting Things Done, la metodología de la que habla David Allen, pues esta es del 2001, aunque bueno, se ha ido mejorando con el tiempo. Y esta metodología pues ya incluye el tener en cuenta la energía, ¿no? Entonces esto pues nos parece muy interesante. Aunque nosotros empezamos a enseñar GTD en las empresas hasta que nos dimos cuenta que era tan complejo de aplicar y era tan frustrante ver que realmente la gente no se quedaba con ella, que tuvimos que crear nuestro propio método, ¿no? Entonces creo que GTD tiene cosas muy buenas, como eso de que el criterio para hacer una tarea sea la energía, por ejemplo, la energía que tú tienes para hacer, un poco lo que comentábamos ahora, pero claro, tiene tal complejidad que no era eficiente, ¿no? Entonces creamos nuestra propia metodología que llamamos neuroproductividad. Uh-huh. Vale, o sea, eso te iba a preguntar. El nombre de la metodología es la neuroproductividad, ¿no? Es como lo llamáis vosotros. Sí, Uh-huh. exacto. Que es esta gestión Exacto. de los recursos, las emociones y las neurociencias, ¿no? Estos 3 pilares, ¿no? Hemos buscado algo bastante flexible, ¿no? Esta es un poco nuestra idea. Sobre todo con la neuroproductividad buscamos algo que sea muy adaptable a cualquier ser humano porque cada uno tiene sus necesidades. Uh-huh. Y además también hay alguna cosa importante y es que no todo el mundo se encuentra en el mismo momento, ¿no? Es decir, cambiar una metodología de productividad exige muchísimos hábitos. Por ejemplo, implementarlo en sí ya es un hábito, ¿no? Y muchas veces la gente quiere que después de una sesión de 8, 16 horas, pues automáticamente después ya se ponga manos a la obra con ese método, ¿no? Entonces lo que buscamos son pequeñas cosas que evidentemente tengan una estructura y un sistema, pero para que sean fácilmente aplicables desde el mismo momento que lo hagamos, ¿no? No buscamos grandes modelos, sobre todo para evitar esa frustración y que la gente vea que no son productivos y que al final esto genere una bajada en las expectativas. Por lo tanto, la neuroproductividad lo que buscamos es eso, ¿no? Cómo podemos utilizar la neurociencia, es decir, ese funcionamiento óptimo del cerebro, para que la gente realmente vea que hay un avance y que se sienten más productivos. Porque, y esto es un punto importante, la productividad es puramente subjetiva. Es verdad que podemos utilizar KPIs, ¿no? Que serían como los indicadores de las empresas, pero al final quien se siente productivo es uno mismo, no tanto los resultados que puede dar una empresa o no. Claro, aquí entiendo que sí, o sea, que es subjetivo a nivel personal lo que tú consideres como que tienes que ser las tareas que tienes que hacer, ¿no? Pero entiendo también que si tú pones a comparar 2 trabajadores, si uno saca un X trabajo y otro Y, o sea, ahí sí que hay una medida objetiva, ¿no? Por supuesto, sí. De hecho, la idea es que cualquier metodología tenga asociada unos criterios de efectividad o unos indicadores de resultados, ¿no? Y esto se puede hacer con cualquier tipo de metodología, desde la más sencilla hasta la más compleja. Entonces, no sería tanto la productividad en sí mismo, sino cómo la asociamos, con qué resultado la asociamos, ¿no? Todos los empleados pueden rendir igual de bien, independientemente del método que utilicen. Eso sí, esto es verdad que ya es un tema más de la empresa para saber qué tipo de indicadores utilizaremos para saber si el trabajador está cumpliendo o no. Es decir, un poquito la evaluación del rendimiento clásica, ¿no? Entiendo que, claro, vosotros cuando vais a ofrecer o cuando una empresa os llama, lo primero que haréis es un análisis de esta situación, ¿no? Ver, a lo mejor entender cómo trabajan
los trabajadores en ese momento? ¿O directamente ya les explicáis vuestro sistema? Sí, nos gusta preguntar mucho, ¿no? En este aspecto intentamos ya sea hablar con los responsables o mediante cuestionarios saber un poco qué es lo que están haciendo hasta ahora, qué han probado, qué frustraciones han tenido y un poco cuáles son los objetivos con qué les gustaría conseguir, ¿no? Y a partir de aquí nosotros adaptamos el modelo. Lo bueno que tiene la neuroproductividad es que es muy flexible en ese aspecto y no queremos marcarnos como la rigidez, ¿no? Es que hay que hacer este tipo de modelos sí o sí, no hay otra opción. Entonces buscamos algo que sea muy práctico para todo el mundo. Entonces, sí, por supuesto, nos interesamos mucho por la situación, queremos saber si realmente nuestro sistema puede funcionar o incluso si vemos que no es para esa empresa, pues también decimos que no y no hay ningún tipo de problema. Consideramos que hay que ser honestos, como siempre, al final el mundo de los negocios es muy... todo el mundo se conoce, faltaría más. Y si vemos que hay alguna cosa que no puede funcionar por algún motivo, pues preferimos decirlo y ya está, ¿no? Porque al final es verdad que esto implica un cambio de hábitos, no siempre es fácil hacerlo. Y si la empresa, por ejemplo, estuviera en un momento de agitación porque ha tenido problemas económicos o ha habido cambios en su plantilla, pues a lo mejor no es un buen momento para hacer la neuroproductividad o para aplicarla, ¿no? Y vosotros que tenéis tanto contacto y que estáis todo el día tratando estos temas, ¿cómo veis que ha cambiado la capacidad de atención, nuestra capacidad de atención en general? Me refiero, ¿tenemos menos capacidad que antes? Porque la sensación que yo tengo es que cada vez estamos como más dispersos todo el mundo. No sé si son solo los móviles o es en general el ambiente o todo. No sé cuál es vuestra percepción en este aspecto. Sí, el tema de capacidad de atención es una cosa que nos fascina y estamos estudiando durante mucho tiempo. De hecho, la idea, y me gustaría plantearlo, es lo siguiente, y es que hoy en día la atención seguramente sea la competencia número uno que hay que tener en cuenta de cualquier profesional, porque todas las empresas y todas las personas quieren ser innovadoras, quieren ser 100% motivadas, ¿no? Que estén siempre al pie del cañón. Quieren ser creativos, pero al final realmente si tú quieres conseguir eso, solo puedes tener capacidad de atención, porque es lo único que te va a llevar a ser innovador, a ser creativo, etcétera. Pero lo que estamos viendo hoy es que hay personas que son incapaces de estar delante del ordenador o delante de cualquier otro sitio más de 5 minutos, ¿sí? Y esos 5 minutos al final no te impiden, ¿no? Básicamente, perdón, al revés, te impiden que tengas calidad, ¿no? Y como te impiden esa calidad, lo que hay que mirar es realmente qué podemos hacer nosotros para que esa atención mejore. Pero es verdad que esto es algo muy personal, al final hay que trabajarla desde dentro. Mira, como un dato curioso, Juanda, que queríamos comentarte es lo siguiente. Nosotros hemos visto la evolución de la atención, es decir, de la capacidad de atención de las personas a lo largo de las diferentes décadas. Y para que nos hagan una idea las personas que nos escuchan, en los años 80, en la década de los 80, aproximadamente la gente era capaz de mantener la atención durante 40 minutos, ¿sí? Aproximadamente. Joder. 40 minutos ahora puede parecer una locura. Sí, sí. El tema es que a partir de los 90, los 2000, pues empezaron ya todo el tema de los ordenadores, computadoras, ¿no? Y a partir de aquí la gente perdió bastante el norte en este sentido. Es decir, empezaron las distracciones, notificaciones, y ya no te digo ya a partir de los 2000, sobre todo con el auge de los teléfonos móviles. Entonces, dicho esto, para que se hagan una idea también los oyentes, en 2020, a nivel neurocientífico, está previsto que las personas tengan una capacidad de atención media de 8 minutos, repito, de 8 minutos. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta como formadores, como profesionales y como personas, incluso como padres también, ¿no? Porque al final nuestros hijos también lo estamos viendo. Y lo más curioso del tema de esos 8 minutos es que esto ya no es un tema simplemente de la juventud, ¿no? Claro, porque estos son la gente joven, ¿no? Si lo que estamos viendo prácticamente en todos los espectros de edades de toda la sociedad. Por lo tanto, tenemos un reto enorme a nivel de atención, es decir, una cosa que tenemos que contemplar sí o sí. Esto también modifica mucho las experiencias de aprendizaje, ya no son las mismas, porque claro, si alguien está solo capaz de concentrarse 8 minutos, seguramente la experiencia de aprendizaje será muy distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues un poco nosotros desde la neuroproductividad trabajamos mucho eso, porque ¿cómo vas a seguir un sistema complejo, una metodología súper complicada de productividad si eres incapaz de concentrarte durante más de 5 minutos? Ahí dejo la pregunta y seguramente algún oyente se estará planteando, pues es verdad. ¿Qué cosas podemos hacer para ampliar esa atención? Me refiero, hace en un curso que estoy haciendo con Carles Caño de Presentásticos, está haciendo un curso de memoria en público, él recomendaba la meditación como una forma también de ampliar, digamos, nuestros sentidos. Es que ahora estamos en una parte del curso en la que tenemos que capturar el humor alrededor, ¿no? Entonces tienes que estar como muy atento a las cosas cotidianas que parecen que pueden ser, que luego puedes utilizar en una presentación, ¿no? O contar como una anécdota. Y él recomendaba, pues eso, la meditación como una forma de ampliar la atención. ¿Vosotros creéis que, o sea, me refiero, en vuestra postura, tenemos que aceptar que estos son los 5 minutos con los que vamos a vivir de atención o podemos realmente hacer cosas para mejorar esa capacidad? Sí, sin duda
podemos hacer muchas cosas para mejorar la capacidad de atención, ¿no? Tanto de las personas que trabajan no sé, quizás en una oficina, como personas que trabajan cara al público, ¿no? Al final, lo más importante, sí que es cierto que se habla mucho de la meditación como una herramienta para mejorar la capacidad de atención, pero tampoco es la única solución, ¿no? Porque, claro, si tú, por ejemplo, pues la meditación es algo que no te gusta o que no quieres probar, pues claro, no puede ser que esa sea la única solución, ¿no? Entonces sí que nosotros recomendamos, creemos que es una buena herramienta y es cierto que cada vez más la ciencia apoya esta práctica, pero creemos que a veces para mejorar la capacidad de atención lo que hay que hacer es eliminar los distractores de atención, ¿no? Es decir, eliminar, como tú muy bien decías, Juanda, el tema de las notificaciones, trabajar todo lo que son las redes sociales o la mensajería, consultar la mensajería por parcelas, es decir, pues yo pues consulto durante 3 o 4 o 5 momentos al día, consulto las redes y el correo y el WhatsApp y lo cierro. Y entonces me centro, ¿no? Entonces esa es otra cosa, ¿no? El hecho de eliminar las notificaciones. Otro tema es el trabajar en modo avión, ¿no? Es decir, pones el modo avión en el ordenador y sin internet y entonces pues ya digamos que ya no tienes esa tentación de consultar internet. Otra opción es usar, hay páginas web o extensiones del navegador que lo que hacen es que te prohíben entrar en determinadas páginas y durante unos minutos, durante el tiempo que tú quieras, y eso también te ayuda, ¿no? Es cierto que estas medidas son un poco paliativas, no son definitivas, pero te ayudan un poco a evitar ese primer mono que tienes ¿no? Síndrome de abstinencia que tienes de consultar eso, ¿no? Pero al final, en realidad, lo más importante para que tu capacidad de atención sea más sostenida en el tiempo es trabajar lo que se llama la gratificación inmediata. Es decir, tenemos el problema de que nos hemos acostumbrado a que todo lo tenemos ya. Y entonces eso es un hábito, es aprender a esperarte a recibir el premio, ¿no? Es decir, si cuando recibes 5 correos, quieres abrirlos todos y saber qué hay dentro, ¿no? Entonces la idea es aprender poco a poco a esperar, a saber todo lo que te llega nuevo, ¿no? Y eso, practicar ese hábito, es lo que al final te va a ayudar más a que tu capacidad de atención sea mejor, ¿no? Es decir, el hecho de saber esperar a lo que viene luego para terminar la tarea que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Me parece muy buen ejercicio para poner en práctica. Yo creo que lo voy a probar a ver si aguanto. Oye, y vosotros en las formaciones, ¿cómo hacéis para mantener la atención de los participantes y de los alumnos? Porque yo he leído en vuestra web muchos de los comentarios, ¿no? Y los testimonios de la gente que ha participado en vuestra formación comentan el nivel de energía, ¿no? Y la frescura. ¿Qué tipo de cosas hacéis para mantener ese nivel de energía en las formaciones que hacéis? Bueno, uno de nuestros secretos es el simple hecho de que seamos dos, ¿no? El hecho de que seamos dos nos permite tener el nivel de energía y la frescura, como bien dices, muy alto, porque pues muchas veces lo que hacemos es que nos turnamos en tandas no muy largas, intentamos cada vez que sean, ¿no? Pues 10 minutos, 20 minutos y ya hacer un cambio, ¿no? Y de esa forma la gente, pues como tiene dos estímulos delante, por decirlo así, pues está más atenta, ¿no? Pero bueno, eso claro, no lo puedes mantener durante mucho tiempo, ¿no? Si es una formación de 4 horas, por mucho que hagas cambios, la gente pues obviamente se acaba cansando, ¿no? Y en este sentido, pues nos funciona muy bien el hecho de hacer que se levanten, de que se muevan, ¿no? A través del movimiento, a través de las dinámicas que podemos hacer para trabajar un caso práctico o para o hacer incluso incorporar el juego, ¿no? La gamificación dentro de las formaciones, pues eso hace que la gente al recibir nuevos estímulos puede estar más tiempo atenta a lo que estamos explicando, ¿no? Y un último punto respecto a esto, respecto a cómo, bueno, cómo hacer que la gente pues esté ahí como más metida en la formación, es sobre todo preocuparte y demostrar que estás preocupado, que te interesas por sus problemas reales, ¿no? Es decir, a veces incluso renunciar a lo que vas a explicar, ¿no? Y eso a veces un poco renunciar al ego del formador, de que yo ya sé y yo te voy a explicar cómo se hacen las cosas. Creo que eso cada vez hay que apartarlo más y ver realmente, incluso nosotros hacemos una dinámica
que es para descubrir qué problemas reales tienen en su día a día laboral, ¿no? Y lo hacemos de forma en grupo, así nadie se ve como, o sea, es como más anónimo. Y de esta forma, esos problemas que han ido saliendo, lo que intentamos es con la formación que nosotros traemos preparada, irlos resolviendo. Porque de esta forma la gente, al sentir que realmente te estás preocupando por el problema que tiene, el problema que va a tener de aquí 2 horas o de aquí 1 hora cuando acabe la formación, es cuando realmente ellos se involucran, ¿no? Si no, es más complicado, ¿no? Entonces, ese demostrar, ese decir, no, voy a preocupar de verdad de lo que a ti te pasa, ¿no? ¿Qué problema tienes? Y eso muchas veces, aunque como muy bien decía Miquel, hacemos una entrevista, hacemos una encuesta, pasamos una encuesta antes de la formación para saber qué pasa, hablamos con los responsables, hasta que no estás en el aula y lo preguntas directamente o indirectamente a través de una dinámica, no eres consciente al 100% del problema real que tienes. Y solo entonces puedes dar la solución. Así que por eso lo bueno que tenemos es que esta metodología es tan flexible, la metodología de la neuroproductividad, que nos permite jugar a eso, ¿no? Y eso hace que luego pues la gente también se sienta como más satisfecha con lo que has hecho, ¿no? Con la formación que han recibido. No, a mí me parece un punto súper importante este que mencionas, David, porque es verdad que muchos formadores van con su carrete, con su presentación y que como les saques de ahí ya se pierden y es verdad que lo que tú dices, que es que o te centras en los intereses reales y sabes adaptar, digamos, los contenidos realmente a esas necesidades reales de los participantes o si no es difícil que les interese y que luego encima que lo apliquen, ¿no? Que al final es también lo que buscamos un poco todos. Y cuando vais me refiero, el temario entonces os repartís vosotros, entiendo que os repartís antes de la formación los contenidos que va a presentar cada uno y demás, pero sí. ¿También tenéis algún tipo de rol en plan poli bueno, poli malo o algún tipo de personaje durante la formación o no sé si jugáis con este tipo de cosas así también o os hacéis algo especial en ese sentido? Sí, nos gusta jugar roles, ¿no? Nosotros creemos que una formación es un pequeño espectáculo, evidentemente siempre entre comillas, porque el objetivo es aprender, pero al final es verdad que depende del tipo de público, sabes que tienes que ir de una manera u otra, ¿no? Hay personas que son más rígidas, depende del departamento que sean, otras que son más flexibles, más abiertas, depende, ¿no? Entonces nos lo pasamos muy bien buscando cuál es el rol que tenemos en cada una de las sesiones, ¿no? Lo que buscamos sobre todo es que sea eso que comentábamos antes, intensidad y dinamismo, ¿no? Intensidad y dinamismo son 2 palabras claves, porque el hecho de estar frescos hace que realmente cuando salga uno pues explote, ¿no? Y lo dé todo. Evidentemente cuando llevamos 20 horas pues a lo mejor ya las últimas 18 pues ya no funciona muy bien, pero sí que es verdad que lo intentamos. Y además pasa una cosa, Juanda, que es muy interesante, es que nosotros cuando somos 2 estamos dentro de, digamos, en el escenario o en la misma clase, en el aula, donde sea. Lo que pasa es que también se genera una sensación de familia, ¿no? De comunidad. Es algo muy curioso porque es como que si hubiera más gente, ¿no? En la cual puedas compartir. No solo estás compartiendo solo a una sola persona, sino que además tienes a otra persona que también puede dar otra visión distinta. Y eso creo que da un plus como muy especial, ¿no? Además, también intentamos hacer muchos juegos en los cuales nos intercambiamos los dos. A veces incluso hacemos diálogos, hacemos como pequeñas representaciones teatrales. La idea, sobre todo, es involucrar al máximo el público y ver cosas distintas dentro de una formación. Al final, como siempre decimos, ¿no? Lo que se lleva a la gente es una emoción pura y dura, ¿no? Y algún pequeño aprendizaje, pero normalmente se lleva la experiencia y poco más. Y a partir de aquí la idea es que después la gente vea más posibilidades de cómo hacerlo. Además, otra cosa que también hacemos es utilizar como pequeñas técnicas de atención sostenida, ¿no? Pues muchos cambios de ritmo. Por ejemplo, empezamos con un inicio más duro en el cual hay cosas que, por ejemplo, pues requieren más atención y después cuando ya vemos que la cosa va bajando, pues evidentemente añadimos algún tipo de juego, algo más divertido. Y además nos gusta mucho jugar con el tema de juego moraleja, ¿no? Es decir, un pequeño juego y después una pequeña explicación de por qué ese juego y con una parte teórica para afianzar aquello que hemos visto. Es decir, que sea todo una especie de compendio general, ¿no? Y otra cosa que también queríamos comentar es que lo que hacemos, sobre todo, es que nos gusta mucho responder preguntas, como antes decía David, porque así también nos permite salvar muchos obstáculos y dificultades. Esto es algo muy interesante para el formador, ¿no? Porque al ser 2, muchas veces, por lo que sea, puede ser un grupo que, bueno, ese día esté 100% hostil contigo, ¿sí? Que te quiera matar con la mirada, evidentemente siempre de forma figurada. Y el hecho de ser 2 hace que puedes sortear un poquito más esos obstáculos, ¿no? Porque imagínate que alguien se mete muy contigo, porque esto no me ha gustado nada, lo que has dicho es horrible, es lo peor que me han dicho nunca.
Entonces siempre está el otro compañero que está ahí un poco, pues ahí vigilando para que cualquier cosa que pueda pasar, pues siempre se puede resolver de la mejor manera posible. Y eso, de verdad que facilita. Y a veces puede ser que un día como formador, pues no estés fino, las cosas no vayan bien, porque a lo mejor ese día estés cansado, o has tenido una mala noche, o una mala relación, ¿sí? Lo que sea. La idea es que esa persona siempre te puede ayudar. Y en este caso, tanto David como yo nos ayudamos mucho en ese aspecto. Así es. Me parece clave esto de la variedad de estímulos que mencionabas. Miquel, yo también lo veo como algo fundamental. O sea, al final, si utilizas siempre un PowerPoint y siempre estás haciendo, por ejemplo, en modo presentación, al final el estímulo que le llega pues es eso, ¿no? Es simplemente una rutina, pues eso, de yo escucho, tú me presentas y ya está. Yo creo que en esa variedad está la riqueza para atrapar la atención. Y esto que decías del juego de moraleja también me parece muy, muy interesante. Por no meter juegos por jugar, me refiero que no se trata solo de encender la energía de la gente, sino que también haya un aprendizaje detrás. No sé si tenéis alguna dinámica o algún juego que os guste especialmente que queréis compartir, si os viene a la cabeza alguno. Sí, hay un juego bueno, una dinámica que hacemos normalmente, que es cuando explicamos cómo implementar un hábito. Y bueno, usamos un poco un método de 5 pasos, basado un poco en la neurociencia también, en las neurociencias. Y la idea es que hay uno de los pasos en los cuales debes de incluir un facilitador en el hábito, es decir, algo que te ayude a que puedas llevar a cabo ese hábito, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? Si tú quieres pues salir a correr cada día, no sé, 15 minutos, por ejemplo, empezar con 15 minutos o 10 minutos, pues un facilitador sería tener las zapatillas deportivas al lado de la puerta o cerca de donde estás para que te las pongas y en un momento ya tengas todo el material y entonces ya sea mucho más fácil vencer la resistencia de no hacer o de no implementar ese hábito, ¿no? Entonces la idea es que, claro, nosotros podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero necesitamos hacerlo de una forma que no sea queremos hacerlo de una forma que sea con participación de más gente. Entonces lo que hacemos es que a cada persona le hacemos poner en un post-it el hábito que quieren implementar y entonces ese post-it luego cada persona se lo pega detrás de la espalda, de forma que todo el mundo se levanta, da vueltas por la clase y las personas cuando lean el hábito de esa persona y les venga a la mente, pues mira, yo hace tiempo no corría y ahora me he puesto a correr y uso esto, ¿no? Y tengo este facilitador, o esto me ayudó a implementar ese hábito. Entonces, ellos lo que hacen es que anotan detrás ese facilitador. Qué bueno. De forma que la gente va pasando, va mirando, digamos, las espaldas, además es muy divertido porque se generan ahí como trenes, ¿no? De personas ahí todos detrás y es una manera también, como decíamos antes, de que la gente se mueva, la gente se levanta. La gente participa, tiene la sensación también de que el participante está ayudando a otras personas y eso también genera un mejor clima, ¿no? Lo que decía muy bien Miquel ahora, esa sensación de familia. Y esto, pues luego cuando se acaba la dinámica, pues cada uno se sienta, ¿no? Entonces despega el papelito y ve lo que le han puesto, ¿no? Un poco como si fuera el regalo de los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué me han traído los Reyes? ¿No? Pues me han traído facilitadores. Hay un punto de anónimo que no sabes quién te lo ha puesto y eso, pues bueno, pues puede estar bien también, por si no... Más que nada para que no te apegues tanto a la persona, sino a la idea, ¿no? Sí. Que es lo importante. No, pero me parece una dinámica genial, y sobre todo el valor que luego se lleva esa persona para poderlo poner en práctica, me parece fenomenal. Exacto. Muchísimas gracias. Y también sé que hacéis un montón de presentaciones y de ponencias. Ahí, Miquel, David, ¿qué técnicas utilizáis o qué recursos utilizáis, o por lo menos uno de ellos, para mantener enganchada a la audiencia? Sí, perfecto, porque el tema de las ponencias es verdad que es algo complejo para un formador, porque siempre uno tiene la sensación de que, claro, durante 1 hora y media o 2, pues va a estar el público totalmente congelado y poca cosa más, ¿no? Entonces lo que hacemos mucho también para conectar es lo primero, es que buscamos cosas que sean súper prácticas en el aspecto de cosas aplicables ya. El gran problema que tiene la neurociencia es que muchas veces nos quedamos en los 3 tipos de cerebro y en cosas que cómo funciona el cerebro y muchas veces no hay cosa práctica, es decir, no hay nada aplicable. Eso es un primer punto. El segundo es que utilizamos también muchos datos y tendencias, ¿no? Porque al final la gente quiere saber un poco qué va a pasar con lo suyo, ¿no? Y eso creo que también es muy interesante de cara a que la gente mantenga la atención. Eso sí, sin abusar, y eso es muy importante. También utilizamos mucho los matices de esto sí y esto no. Es verdad que realmente la vida nunca es 100% y cero, ¿no? Siempre hay 79, ¿no? 21, etcétera. Entonces,
a las presentaciones no se puede ir, cuesta mucho ir con 73,2, es decir, no funciona. Las cosas tienen que ser blanco-negro y evidentemente siempre diciendo que pueden haber excepciones, ¿no? Después también lo que hacemos, suelen ser algo muy interesante, son las preguntas tipo test a la audiencia, ¿no? Suelen funcionar muy bien porque la gente levanta la mano, se ríe, aciertan, otros no aciertan. Es decir, hacemos una pregunta, formulamos 4 opciones y cada una de las opciones la gente levanta la mano según si cree que es correcta o no. Entonces aquí vemos un poquito el juego y todo eso está muy bien. Después también hacemos que se levanten, pequeñas prácticas, dinámicas. Es verdad que el mundo de la conferencia en sí misma es como algo distinto, ¿no? Y en el tema de la presentación, que al final puede ser pues, un poquito más larga, un poquito más corta, lo que buscamos es justamente lo que antes ha explicado muy bien David, ¿no? Buscamos esa máxima variedad, los pequeños juegos, cambios de creencias también, que la gente haga clic. Nos encanta una práctica que es el mundo al revés, ¿no? A nosotros nos gusta porque al final lo que hace es posicionarte en un sitio que no estarías nunca, ¿no? Es decir, hay gente que piensa que la productividad no van para ellos, entonces nos gusta que la gente piense justo lo contrario. ¿Qué pasaría si la productividad fuera 100% para ti? Ponerte en ese tipo de pensamientos hace que las personas pues vean que hay otras posibilidades y otros espectros de pensamiento, ¿no? Entonces, esto sería así, resumidas cuentas, un poco lo que hacemos en las conferencias y presentaciones. Y de hecho también, bueno, he visto que aparte de estas presentaciones, que efectivamente he visto que muchas veces también preguntáis al público levantando la mano, ¿no? Que también entiendo que es una forma también de oxigenarlos y demás. Sí. Que también estáis ahora muy metidos con los vídeos de LinkedIn, que vamos, a mí me encantan también todas las publicaciones que vais haciendo. Eso entiendo también que no sé cuál es vuestra sensación de cómo está conectando a la gente a través de esos vídeos. ¿Lo recomendáis también para otros formadores? Sí, al final esto de los vídeos de LinkedIn o vídeos en cualquier otra red social es una especie como de micro píldora, ¿no? Sería, es decir, vamos a hablar de una cosa muy concreta. La idea es que no haya muchas ideas. Lo que no recomendaría es que las personas que hagan vídeos suelen hacer como algo con 20 ideas distintas. ¿Quieres comunicar una idea? De acuerdo, pues ¿cuánto te va a tardar? 2, 3 minutos, pues comunícala y fantástica. Es una forma de llegar muy fácil a tu público. La verdad es que llegas a una especie como parte más emocional de ti, porque muchas veces la gente no sabe muy bien qué está esperando de ese vídeo, ¿no? Y también es verdad que no hace falta que hables puramente de lo que te interesa o tu temática. A veces puedes hablar de cosas que te pasan a ti mismo, ya sea como emprendedor, como formador o como cualquier otra persona. Y creo que aquí está la clave, ¿no? Por ejemplo, como formador, puede ser que hoy has tenido una sesión y una persona pues ha habido un pequeño inconveniente y te ha medio insultado dentro de la clase, pues a lo mejor puedes hablar de ello. Evidentemente sin citar a esa persona, faltaría más, pero sí que es verdad que puedes hablar de cómo te has sentido, la experiencia, cómo lo has utilizado, las herramientas que has hecho, que has utilizado también. Es decir, hay muchísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo recomendamos 100%. No sé si David quiere añadir algo en este aspecto, pero la verdad es que los vídeos de redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, todas, la verdad es que ha funcionado genial. Sí, creo que una cosa muy, muy importante, ¿no? Y siempre decimos, es que lo importante es que seas tú mismo y que un poco, ¿no? Este concepto de humanizar lo que tú explicas. Es decir, que si tú te has equivocado en algo, que no tengas miedo, explícalo, porque pues muy probablemente va a ayudar a otras personas a que pues no cometan ese error o que aprendan de tus propios errores, ¿no? Qué mejor que equivocarte y que otras personas puedan aprender de ello, ¿no? Y a veces sí que es cierto que el formador, ¿no? Pues puede tener esa sensación de que, hombre, ¿cómo voy yo a explicar mis fallos si yo estoy enseñando a las personas cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Pero creemos que justamente es lo contrario, ¿no? Creemos que la gente te va a valorar más cuando ven que eres vulnerable, que también te equivocas y que eres humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto Miquel como yo, pues nos gusta mucho apostar por esa manera de hacer marca personal, ¿no? Yo creo que cuando también uno muestra su humanidad y también lo que decís vosotros, si muestras las cosas en las que tú ya has fallado, ¿no? Seguramente puede ayudar a alguien a no cometer los mismos errores, aunque bueno, dicen, ¿no?, que cada uno tiene que cometer sus errores para aprender. Es cierto. Oye, y ya para ir terminando, ¿cuál es vuestro próximo proyecto? Porque sé que siempre estáis montando algo. ¿Qué es lo próximo que vais a hacer? Pues sí, estamos al 100% con muchos proyectos, pero seguramente uno de los que más ilusión nos hace sea la segunda edición del Congreso Internacional de Productividad Personal, que para quien no sepa cómo funciona esto de los eventos virtuales, básicamente consiste en lo siguiente. Es como si fuera una conferencia normal, en la cual, por ejemplo, un sábado se reúnen muchísimos formadores que hablan de un tema determinado, en este caso de la productividad, pero en vez de un día es toda una semana entera con los mejores profesionales de habla hispana e incluso algunos de habla anglosajona, en el cual hablaremos de productividad personal, de neuroproductividad también.
y evidentemente, y esto es lo mejor de todo, es gratuito para todas las personas que quieran asistir. Por lo tanto, es algo que vamos a montar, que ya está en marcha. De hecho, ya pueden visitar la página, aunque todavía está el del año anterior, que vamos a actualizar pronto, que es congresoproductividad.com. ¿Sí? Congresoproductividad.com. Ahí es una de las propuestas más interesantes que vamos a hacer este año, porque estamos invirtiendo muchísima energía y muchísima atención. Y será lo mejor de la productividad a nivel mundial. Queremos hacer algo realmente muy interesante, sobre todo para que la gente pueda aprender y que vea cuáles son las nuevas tendencias a nivel de gestión del tiempo, productividad personal, temas de agile, metodologías ágiles, etcétera, ¿no? Es decir, la idea es que todo el mundo que quiera saber de productividad, que no se pierda este congreso, porque va a ser súper interesante y va a ser la última semana de noviembre. Que no se preocupe la gente que no lo pueda ver, porque existirá la posibilidad de verlo todo paquetizado, es decir, todo en un mismo. Genial, genial. Pues nada, pondré el enlace también en las notas del programa y fenomenal, vamos, hay que ir de cabeza. O sea, entiendo que es una semana en la que iréis notificando a lo mejor por correo cuál es la sesión, ¿no? La hora de la sesión, y la gente se conecte y lo puede ver, o si no, después. Exacto. Exacto, si estás inscrito ya te recibirás los correspondientes emails cada día con los formadores que tocarían por ese día. Pues nada, luego me apunto. Oye, y ya para terminar, Miquel, David, no sé que siempre pido que si a los entrevistados, si quieren compartir alguna historia, alguna anécdota, algún cuento que les inspire o les motive especialmente, no sé si tenéis alguno de los dos. Pues sí, a mí hay una historia que me gusta mucho y que tiene que ver, bueno, seguramente es bastante conocida, mucha gente le va a sonar, que es esa historia en la cual hay un maestro que va con un discípulo y va a una posada y se quedan a dormir y al día siguiente ya se van, ¿no? Solo se quedan esa noche. Entonces se van muy pronto y por lo tanto, pues cuando hablan con el posadero, pues ya no lo van a ver más, es decir, que solo hablan por la noche, ¿no? Entonces cuando se van a dormir, pues resulta que esa familia que tiene la posada, pues tienen una vaca y de hecho viven de ella. Viven de la leche que les da. Y es una vaca, pues bueno, pues que está flaca, que no está muy bien y la familia realmente, pues aunque tienen la posada, pues es muy pobre, ¿no? Es decir, viven de lo poco que les da la posada y la vaca. Y entonces el maestro ve un cuchillo y le dice al discípulo que mate a la vaca. Entonces, claro, el discípulo dice, pero hombre, ¿cómo voy a matar a la vaca si esta gente prácticamente vive de ella? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y nada, el maestro le dice, hazme caso y ya lo entenderás, ¿no? Entonces, bueno, pues matan a la vaca y se van. Y entonces, al cabo de un año, el maestro y el discípulo vuelven a esa misma posada y ven que la posada pues se ha convertido casi en un hotel. Es decir, se ha convertido en una posada de lujo, la familia pues está súper bien, visten con una ropa fantástica, tienen un coche, tienen de todo. Y entonces el discípulo le pregunta un poco, ¿no?, al posadero, oye, ¿y cómo os ha ido este año? Veo que ha cambiado mucho. Dice, pues mira, qué bien que hayáis venido, porque estábamos preocupados, porque resulta que la misma noche que os fuisteis, pues resulta que encontramos, entraron unos maleantes y nos mataron la vaca. Y como nos mataron la vaca, pues tuvimos que vender la carne y eso, pues mira, nos dio dinero para comprar otra vaca y compramos otra vaca y con ese dinero pues fuimos invirtiendo y hemos mejorado la posada y ahora tenemos una granja y una posada, ¿no? Y la verdad es que estamos preocupados porque no sabíamos si esos maleantes os habían hecho algún daño, ¿no? Y claro, esta historia me gusta especialmente porque a veces el problema, como formadores también, es que nos aferramos mucho a la vaca, a lo que tenemos, ¿no? Y nos da miedo dar el salto, ¿no? Y en ese caso, pues nosotros, la vaca sería solo hacer formación presencial y el hecho de ver que podemos hacer otras cosas, pues es pasarse un poco al mundo online, ¿no? Hay mucho consultor que tiene miedo a pasarse al mundo online, a hacer webinars, a crear infocursos y a veces pues necesitan que muera esa vaca, es decir, que la formación durante un tiempo vaya un poco mal y tengan que esforzarse en montar pues un congreso, ¿no?, como vamos a hacer nosotros, o crear un infocurso o abrirse un poco más al mundo, ¿no? Entonces creo que, bueno, esta historia me gusta por eso, ¿no? Porque justamente ilustra un poco me parece genial la ilustración y lo que explica, vamos, y como es una muy buena metáfora.
Exacto, Juan. Nosotros buscamos que el formador realmente piense de forma global, ¿no? Que no se quede simplemente en un concepto. Es que yo soy gestionador del cambio y me quedo en esto, ¿no? Que realmente piense mucho más allá, que realmente pueda incorporar materias que a lo mejor no tienen ni idea, pero que puede incorporar a otros especialistas que sí que le pueden ayudar. Es decir, que vaya más allá de un puro concepto y que realmente puedes ir donde quiera. Nosotros tampoco pensábamos que podíamos dar la vuelta al mundo, por decirlo así, ir a un montón de sitios con el tema de la neuroproductividad, pero al final si crees, la idea es que primero creas tú, empieces a publicar cosas al respecto, aunque ninguna empresa te compre, como fue en nuestro caso, y a partir de aquí, poco a poco, habrá gente que se interesará en lo que haces, incluso puedes llegar a ir a dar conferencias, charlas, pues como en mi caso aquí estamos en Panamá, por ejemplo. Es decir, la idea es que cualquier formador puede llegar donde quiera, y este es un mensaje para los formadores que todavía a lo mejor se quedan mucho en un concepto, y la idea es que puedan ir mucho más allá y obviamente desarrollar todo lo que quieran, ¿no? Y yo también quiero daros las gracias porque yo creo que estáis haciendo un muy un trabajo excelente en conectar también, porque con los artículos, por ejemplo, el artículo donde me invitasteis a participar, ¿no? De consejos para formadores que empiezan y demás, y sé que teníais otros también de otros artículos colaborativos. Yo creo que también es algo fenomenal para conectar con otros profesionales, y yo de hecho gracias a esos artículos vuestros he conectado aún con más gente. Entonces nada, os lo agradezco de verdad y os animo a seguir con ese esfuerzo, y creo que el congreso de neuroproductividad va a ser fenomenal y que también va a servir también incluso para conectar, ¿no? a más gente, y que más gente pueda sacar ese aprendizaje. ¿Y dónde os puede localizar la gente que quiera buscaros? Pues sí, bueno, la gente nos puede localizar en todas las redes habidas y por haber. Sí, especificamos un poco. Mira, estamos en Facebook, ¿de acuerdo? En Facebook nos pueden encontrar, facebook.com/neuroproductividad. Nos pueden encontrar en LinkedIn tanto a Miquel Nadal Vela, que en este caso sería un servidor, y David Carulla, que sería mi colega. Después, en mi caso también estoy en Instagram, ¿de acuerdo? Una red creciente, que la verdad es que estamos ahí a tope, que es @miquel.nadal.vela. Igualmente esto lo pondremos, ¿verdad, Juanda? Sí, todo yo y... lo pondré. En Twitter también nos podéis encontrar, @MN Nadal Vela con mayúsculas también, y Dakar BPL, @ al principio, ¿de acuerdo? Y una última cosa importante, ¿de acuerdo? Que es nuestra página web, que es Emorganizer, como decíamos antes, emorganizer.com, porque ahí tenemos un regalo que nos gustaría ofrecer a todos los oyentes, ¿de acuerdo? Que es una guía exclusiva con más de 35 páginas de valor. Es una guía gratuita de neuroproductividad en el cual hablamos de 12 claves para ganarle 1 hora al día como mínimo. La idea es que ganes muchísimas más. Entonces, ve a la página, ¿de acuerdo? Igualmente en todas las redes sociales lo podrás encontrar, y descárgate esa guía gratuita para saber más qué es esto de la neuroproductividad y si puede ser interesante para ti y para tu vida profesional. Genial, Miquel, David, pues muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto en ese congreso. Mil gracias por uniros a esta entrevista y compartir tanta sabiduría. Pues muchas gracias a ti, Juanda, por invitarlos, por contar con nosotros, y un placer, de verdad. Gracias, Juanda. Un abrazo fuertísimo. Un abrazo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que las buenas ideas que han compartido Miquel y David te hayan resultado interesantes. Como siempre digo, no se aprende escuchando, sino aplicando, así que te invito a que cojas alguna de estas ideas que te hayan gustado y las apliques en tu próxima formación, o en tu próximo curso, o en tu próximo taller, y nos cuentes qué tal te ha ido. Si quieres que estemos y que hablemos a través de las redes sociales, estoy en todas partes. Donde más me muevo es en LinkedIn, y sobre todo en el grupo súper secreto de Telegram, donde cada vez somos más formadores. Últimamente el grupo está on fire, ahí con un montón de participación, y la verdad que es muy enriquecedor, porque aprendes un montón de cosas. Así que si quieres participar tú también y estar en contacto con otros formadores, te invito a entrar ahí. Tienes el enlace en las notas del programa. Bueno, y si no has dejado tu reseña positiva, por favor, hazlo. Son 5 minutos para poner esas 5 estrellitas en iTunes, o una reseña positiva en iVoox o en YouTube, donde sea que estés escuchando este podcast, y estarás salvando a la humanidad de esas formaciones aburridas y tediosas de las 4 de la tarde, que solo te entra ganas de cerrar los ojos y echarte una siesta. Y nada más, si estás de vacaciones, que las disfrutes, y si te toca currar como a mí, pues nada, espero que ya te quede poco, y si no, pues nada, con buena cara y alegría. Y como siempre te digo, mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos! He visto cosas que vosotros no creeríais.
Están todo el día desayunando esta gente, todo el día reunidos. Hacen reuniones y no salen nada, ni fechas concretas, ni tareas concretas. Se va a perder todo este contenido. No van a hacer nada esta gente. Es hora de morir.